Cuando Margarita, la belleza del campus que una vez intimidaba a mi novio, se casó. Mi novio se lanzó al mar y se suicidó. Mientras revisaba sus pertenencias, encontré una carpeta oculta en su computadora. Estaba llena de fotos suyas, escritas con palabras de añoranza y amor. Incluso le había escrito una canción, cada día sin ti doy vueltas en la cama sin poder dormir. Así que cuando renací, Margarita volvió a reunir a toda la clase para aislarlo. Aparté la mirada. Esta vez no lo defendí. Me detuvo. Su voz temblaba de desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué no me ayudas esta vez? Capítulo 1. El genial cantautor Sean lanzó una nueva canción titulada Flora. La letra era demasiado reveladora. Y durante las entrevistas todos preguntaron si la canción estaba inspirada en alguien a quien amaba. Sus labios se curvaron ligeramente y su mirada fría se encontró con la cámara. Sí. Le deseo felicidad. Un reportero al que le encantaba revolver la olla en voz baja le preguntó, deseándole felicidad. ¿Quieres decir que te casarás con Violet? Soy Violet. Desde la secundaria hasta ahora. Desde un sótano oscuro y húmedo hasta una reluciente mansión de oro y mármol, habíamos caminado juntos durante más de 10 años. No era un secreto en nuestro círculo. En el video, cuando Sean escuchó mi nombre, se quedó paralizado un instante. No respondió a la pregunta del periodista. Simplemente dijo que la entrevista había terminado. Y se fue escoltado por su personal. Al ver esa entrevista inconclusa, recordé algo que leí una vez. Si dos personas han estado juntas durante muchos años y aún no se han casado, probablemente significa que nunca lo harán. Nunca esperé que fuera cierto para Sean y para mí. Porque se lanzó al mar y se quitó la vida. En la gran roca costera encontraron un teléfono viejo. La pantalla estaba abierta y él charlaba con Margarita. El mensaje no enviado te amo. Capítulo 2. Sean era huérfano. Tras su fallecimiento, no quedaba nadie más que yo para encargarme de todo. Quizás ya había previsto este día. Porque ya había escrito su testamento y lo había arreglado todo con dolorosa precisión. Decía que amaba a los niños. Así que donó todos sus ahorros a un orfanato. Dijo que no tenía hogar, así que dejó sus propiedades al Estado. Dijo que había sentimientos en su vida que nunca podría confesar, pero ahora que se estaba muriendo, por fin pudo ser valiente. Incluso recordó a una chica de la compañía, alguien que solo lo había visto unas pocas veces, que una vez le trajo fruta. Él anotó su bondad. Sin embargo, para mí, no dejó ni una sola palabra. Como si los años que pasé a su lado fueran tan insignificantes, tan absolutamente irrelevantes. Como una marioneta sin carne ni voluntad, me encargué mecánicamente de todos los asuntos de su funeral. Hasta que un día encontré una vieja computadora portátil en la estantería, y dentro una carpeta que abrí por accidente. Era una colección de fotos. Todas de la misma chica. La abeja reina de nuestra escuela. Margarita. Había llamado a la carpeta pequeña Margarita. El lenguaje de las flores de la margarita significa amor escondido en lo profundo del corazón. Con cierta aprensión las conté, en total había 520 fotografías. Desde la graduación, no se habían visto ni una sola vez. Abriendo el visor de imágenes, noté que algunas fotos aún tenían marcas de agua de redes sociales. La más antigua era de nuestra noche de orientación para estudiantes de primer año. Una foto de Margarita en el escenario al final del telón. La última fue su foto de boda. En ese momento, entendí para quién estaba escrita la nueva canción de Sean, Flora. Había una letra que decía, todos los días sin ti. Doy vueltas en la cama sin poder dormir. Esa era su forma de confesárselo al mundo. Su forma de decir la amo. Y finalmente entendí lo que quería decir con le deseo felicidad. Mi corazón se encogió dolorosamente como si alguien lo estuviera apretando en su mano, cada pulso más agudo que el anterior. Al final de las fotos había un documento que registraba su amor secreto por Margarita. Desde nuestro primer año de preparatoria. ¡Qué irónico! Margarita lo había acosado. Desde el primer día de clases, se burló de él cuando un patán lo acorraló en el baño. Y le echaron agua fría en la cabeza y enviaron gente a golpearlo después de clase en callejones oscuros. Le cortó la ropa,
lo obligó a hacer su tarea y le hizo hacer recados para comprarle bocadillos. Y yo había sido la que no soportaba más verlo, la que seguía salvándolo, ayudándolo a volver a una vida normal. Sin embargo, nunca mencionó nada de eso. Solo escribió sobre ese día lluvioso. Cuando Margarita le entregó un paraguas, dijo que en ese momento el mundo se paró. Y entre todo el ruido de la tierra, solo quedó su hermosa silueta. Esa única imagen se convirtió en la obsesión de toda su vida. Incluso su sueño de convertirse en cantante había comenzado gracias a ella. Una vez, mientras se burlaba de él, encontró la letra que él había escondido en su cuaderno. Delante de toda la clase. Ella las leyó en voz alta, aquellas palabras que para nosotros en aquel entonces eran al mismo tiempo vergonzosas y sentimentales. Entonces ella se burló y le dijo: no todo el mundo puede ser una estrella, algunas personas simplemente no están hechas para eso. Pero en lugar de sentirse humillado, solo quería subir al escenario más alto. Solo para que me viera de nuevo. Me ardían los ojos. Así que todos estos años. No era más que una broma. Ni siquiera merecía un nombre en su historia. Con manos temblorosas. Leí la última línea que Sean había escrito: si hay una próxima vida, seré valiente. Solo una vez. Las lágrimas me nublaron la vista. Si hay otra vida, pensé que nunca más me interpondría entre ustedes dos. Ve a perseguir a tu supuesto amor verdadero. Capítulo 3. Cuando abrí los ojos de nuevo. Sean estaba en el podio presentándose. Cuando el profesor dijo que se sentaría a mi lado, me quedé paralizado un instante antes de levantar la mano rápidamente. Maestro, no quiero. Sí. Había regresado a mi primer año de preparatoria. El mismo año en que Sean se enamoró en secreto de, y fue intimidado por la llamada abeja reina de la clase, Margarita. Esta vez, no lo ayudaría. Sean claramente no esperaba que dijera que se le había puesto la cara roja. En ese instante, la vergüenza y el dolor se reflejaron en su expresión. Nuestro profesor de aula. Confundido por mi reacción, hice una pausa antes de preguntar. ¿Por qué? Porque no quería enredarme con Sean. No ahora, nunca más, no con este hombre ingrato que una vez me traicionó. Puedo leer las caras. Dije solemnemente, sin dudarlo ni un segundo. Me trae mala suerte. El profesor se sobresaltó y me regañó por mis tonterías supersticiosas, pero aún así terminó sentándose. Él estaba junto a Margarita. Mientras Sean se acercaba, vi a Margarita poner los ojos en blanco dramáticamente. Arrastró su silla unos centímetros. Murmuró lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Un campesino. En aquel entonces, Sean aún vivía en un orfanato. Pero trabajaba a tiempo parcial después de la escuela para mantenerse. Era delgado y subdesarrollado en comparación con otros niños de su edad. Su ropa estaba descolorida y remendada, claramente desgastada por años. En mi vida anterior, Sean había sido mi compañero de escritorio y Margarita se había sentado justo frente a nosotros. Siempre que ella se burlaba de él por ser pobre, le patearía la silla y le diría que se cuidara lo que decía. Porque sabía que, una vez que empieza el acoso, si nadie se pone de pie, solo empeora. No me gustaba Sean en ese entonces. No soportaba ver a alguien intimidado. Pero esta vez, cuando vi la mueca de Margarita y esa crueldad familiar, no dije nada. Aún así, noté que la espalda de Sean se ponía rígida, casi como si quisiera darse la vuelta alrededor, para ver si volvía a hablar. No lo hice. Bajé la cabeza y seguí leyendo. Capítulo 4. Después de renacer solo me sentí perdido por unos días antes de adaptarme completamente a esta vida. Sinceramente, cuando fui adulto, a menudo me he arrepentido de haber reprobado el examen de ingreso a la universidad y de haber perdido la escuela de mis sueños. Así que esta vez sentí que era un regalo del cielo, una segunda oportunidad que no iba a desperdiciar. En cuanto a Sean y Margarita, lo que pasa entre ellos no me incumbe. Enamorarse de quien una vez te acosó. Y seguir obsesionado durante años después. ¿Qué clase de tonto masoquista hace eso? No era alguien que valiera la pena salvar. Así que cuando vi a Margarita y su grupo acorralando a Sean cerca del baño de chicas después de clase, simplemente me lavé las manos y ni siquiera los miré.
¿Sabes lo repugnante que eres? Who else fatal? Sean, ¿tienes mal olor corporal o algo así? ¿Tu pequeño orfanato no tiene duchas? No te preocupes, te ayudaré a lavarte bien. Margarita soltó palabras sucias y crueles. En mi vida anterior no podía entender cómo una chica tan hermosa podía ser tan vil. En ese momento, cuando los vi bloqueando a Sean, me apresuré hacia adelante sin pensar, protegiéndolo con mi cuerpo, intercambiando insultos con Margarita, hasta que finalmente ella se fue furiosa. Y el balde de agua fría destinado a él nunca lo tocó ese día. Incluso le dije después que cuando se enfrentó a los acosadores, necesitaba aprender a defenderse, porque nadie podía salvarlo para siempre. Mi aggredicio. Pero no me había dado cuenta de que su mirada seguía la espalda de Margarita que se alejaba. Ahora, pensándolo bien, ¿por qué me había molestado? Tal vez en el fondo había disfrutado de su atención todo el tiempo. Así que esta vez pasé de largo. A mitad del pasillo oí el chapoteo, el agua. Después de todo, le habían echado encima. No me detuve. Fingí no haber visto nada. Y justo cuando estaba a punto de doblar la esquina, oí su voz, ronca y desesperada, gritando detrás de mí. Violeta, capítulo 5. Mala suerte. Aceleré el paso. Corrí tan rápido como pude. En mi pánico, no vi a la persona que venía en dirección contraria. Y se estrelló directamente contra un niño, derribándolo. Maldita sea. El niño en el suelo entrecerró los ojos. Frotándose la frente, su expresión era aguda y peligrosa. Temía que Sean me alcanzara y me viera. Murmuré una disculpa y salí corriendo. Si me ayuda esta vez, la vida de Sean en la escuela era un desastre. A esta edad los adolescentes ya son frágiles e inseguros, y Sean, con su obstinado orgullo, soportó el tormento interminable en silencio. Margarita parecía disfrutar aplastándolo bajo sus talones. Siempre inventaba nuevas formas de humillarlo. Sin embargo, últimamente lo había suavizado un poco, porque se estaba preparando para la función de orientación de la escuela. La primera foto que Sean le tomó de ella en la carpeta secreta era de este evento, del momento en que ganó su premio. No me interesaban esas cosas. Así que tampoco asistí esta vez. Supuse que Sean era un tonto devoto. Nunca perdería la oportunidad de ver a su diosa. Pero para mi sorpresa, no fue. Cuando lo vi en el aula vacía después, me quedé paralizada. Entonces, en silencio, comencé a empacar mi mochila para irme. Violet. Se giró hacia mí después de que guardé el último libro. Sus cejas se fruncieron como si estuviera reprimiendo algo feroz dentro de él, una necesidad desesperada de demostrar algo. En mi vida pasada, a lo largo de todos esos años que pasamos juntos, Sean rara vez había mostrado emociones. Incluso en momentos de intimidad, siempre se mostraba distante y frío. La única vez que realmente había perdido la compostura fue cuando me lo confesó en nuestra graduación de la preparatoria. Todavía recordaba esa mirada en sus ojos. Sincero ardor, tembloroso, con un coraje frágil. ¿Estás conmigo? Parecía que le había quitado todo lo que tenía. Me miró fijamente con los puños apretados alrededor del dobladillo de su camisa. Ojos llenos de amor y miedo, como si temiera rechazarlo. Pero ahora, al ver esa misma cara, la misma expresión repetida en esta vida, lo único que sentí fue asco. Quizás en ese entonces él no me miraba en absoluto, solo miraba el reflejo de otra persona a través de mí. Así que encontré sus ojos esperanzados con una mirada indiferente y plana y me alejé sin decir palabra. Capítulo 6. Sean fue acorralado por Margarita otra vez. Esta vez. Estaba en un callejón estrecho fuera de la escuela, el mismo camino que siempre tomaba para ir a casa. Quizás solo fue mi imaginación. Pero por una fracción de segundo pensé que vi una luz tenue en sus ojos, un destello de expectativa. ¿Estaba esperando que lo salvara de nuevo como la última vez? Por supuesto que no. Solo le di una mirada casual antes de apartar la vista. La obsesión de Margarita por atormentar a Sean parecía casi patológica. «Oye, patán, ¿qué es eso que tienes en la mano?», se burló. «Ojos brillantes. ¿Eres una especie de pervertido? Juro que vi algo que pertenece a una chica». Sean apretó los dientes y guardó silencio.
insatisfecho con su silencio. Margarita extendió la mano para agarrarlo. ¿Qué demonios, me robaste algo? Pero para sorpresa de todos, Sean reaccionó con violencia esta vez. La apartó de un empujón y se giró hacia mí. No es tuyo, dijo con tono sombrío. Si lo rompes, lucharé contigo hasta la muerte. Su voz era baja y feroz. Miré al frente, negándome a mirarlo a los ojos. Y marché hacia adelante, firme e inquebrantable, como si me dirigiera a una misión solemne. Y así, la tenue luz en los ojos de Sean se atenuó lentamente hasta convertirse en oscuridad bajo mi fría indiferencia. Luego vino el sonido sordo y pesado de los puños golpeando la carne, seguido por sus gruñidos apagados de dolor. Todavía no me había dado la vuelta. Pero con el rabillo del ojo lo vi agarrando algo con fuerza en la mano. Niegndosi a dejarlo ir. Capítulo 7. Acababa de salir de ese callejón cuando, en el siguiente, me encontré con otra persona. Estaba sentado contra la pared. Tenía la cara cubierta de moretones, la ropa y los pantalones manchados de sangre. Parecía que también había estado en una pelea. TSK. Este camino sí que fue desafortunado. Mejor tomaré otra ruta la próxima vez. Estaba a punto de irme cuando el hombre habló. Oye, solo vas a pasar de largo y no vas a ayudar. Mi quid paralizado. Después de leer suficientes novelas, había aprendido una cosa: nunca ligar con desconocidos en la calle, sobre todo con los guapos. Además, en mi última vida había salvado a Sean innumerables veces y él no recordaba un solo acto de bondad. ¿Por qué debería molestarme otra vez? Así que fingí no escucharlo. Justo cuando levanté el pie para ir, inclinó la cabeza y me miró de reojo. En serio, ¿no vas a ayudar? ¿Qué tipo tan molesto?, pensé. Soltó una risita. Ni siquiera puedo ayudar a alguien que está herido. Me tiraste la última vez y todavía me duele el culo. Saqué mi teléfono. Entonces te llamaré una ambulancia. Arqueó una ceja. Vaya, eres increíble. Gracias. Como todavía puedes hablar, supongo que no te estás muriendo. Lo digo en serio. No puedo moverme. Solo ayúdame a levantarme. Somos de la misma escuela. ¿Crees que te voy a estafar o algo así? Cuando seguí sin moverme, pareció reírse con incredulidad. Eres tan cauteloso. Ni siquiera sé si eres un buen tipo, respondí. ¿Qué pasa si tienes un cuchillo y me apuñalas cuando estás de mal humor? Risoplo. ¡Qué imaginación tan impresionante! Luego sacó una credencial de estudiante y me la lanzó. 1 er grado, 3 er grado, Elías. Me agaché y lo recogí. Sí, la misma escuela. Así que te ayudo a levantarte y luego. Belleza, dame un segundo, tengo la pierna casi rota. Solo entonces noté la firmeza. Un hilillo de sangre manaba de su pierna. Aún así, dudé. Sean me había dejado con bastantes problemas de confianza. ¿Qué esperas? Estoy a punto de desmayarme. Suspire. Se acercó y me rodeó los hombros con el brazo. ¿Qué pierna está rota? La derecha. De acuerdo. Te sostendré. Usa la pierna izquierda para mantener el equilibrio. Subestimé el peso de Elías. No pude levantarlo en absoluto. Obstinadamente puse todas mis fuerzas en ello, y desde arriba llegaron sus dientes apretados y su voz seca. Genial. Me rompiste la pierna antes. Ahora también me rompiste el brazo. Ah. Mi error. Después de mucho esfuerzo, finalmente logré llevarlo a medias hasta la entrada del callejón. Fue entonces cuando vi a Sean, con la cara cubierta de moretones también. Capítulo 8. Su mirada permaneció fija en mí por un largo tiempo y luego se desvió hacia Elías, cuyo peso recaía sobre mi hombro. Casi pude ver cómo la tensión en el rostro de Sean se desmoronaba. Poco a poco. Me recordó a antes, cuando vi a Margarita acorralándolo y gritando fuego, para atraer a una multitud y salvarlo. Cuando fui yo quien lo levantó para preguntarle si estaba bien, llevarlo al hospital y pasar la noche con él. En aquel entonces no era porque me gustara. Yo solo era una persona decente. Pero la realidad me había enseñado una dura verdad: la gente buena no se recuerda.
La gente buena ni siquiera recibe un agradecimiento. Así que esta vez retiré toda mi amabilidad. Violetta. La voz de Sean sonaba ronca y temblaba ligeramente. Lo ayudaste. Lo miré con calma y fruncí el ceño levemente. Pero él se acercó, su delgado cuerpo temblando. Y bajo mi mirada confusa, extendió la mano. En su palma había una horquilla con forma de fresa. Mía. La misma a la que se había aferrado con tanta fuerza, la que había protegido. Incluso mientras lo golpeaban. Como un hombre que se ahoga aferrándose a una sola pajita, me miró. Sus ojos estaban llenos de desesperación y súplica. Su voz era baja, casi tragada por el aire nocturno. ¿Por qué no me ayudaste esta vez? Capítulo 9. Por un breve momento. Me pregunté si estaba viendo visiones. ¿Cómo podía Sean tener esa expresión? Siempre había sido sombrío. Tranquilo e indiferente, nunca mostraba muchas emociones. Era el tipo de persona cuya sus labios rara vez se curvaban en una sonrisa. Y había amado a Margarita. Esta ya era la tercera vez que había llamado mi nombre desde que renací. Y sin embargo, en mi última vida, cuando se quitó la vida, no me dejó ni una sola palabra. Así era él, frío y distante. Para él, probablemente yo era solo un transeúnte más en su historia. Así que cuando levanté la vista para mirarlo, mi tono era tan frío como mi mirada. ¿Acaso nos conocemos? Esa fue la misma pregunta que me hizo una vez. La primera vez que lo ayudé. En aquel entonces pensé que estaba avergonzado. Avergonzado de que me vieran tan golpeado y humillado. Así que le dije, somos compañeros de escritorio. Quiero protegerte. Pero ahora, al mirar atrás, quizá nunca le importó mi supuesta bondad. En las noches de insomnio después de mi renacimiento, a menudo me preguntaba, ¿me equivoqué al ayudarlo en aquel entonces? Ahora bien, no lo había ayudado. Había ayudado a otra persona. No sabía qué estaba pensando. Pero recordé algo que leí una vez. Quiero que veas, claramente, como me doy por vencido contigo una y otra vez. Mientras salvas a alguien más. Quiero que te ilumines de esperanza solo para caer en la desesperación. Una y otra vez hasta que la oscuridad te trague por completo. Así que deja que piense lo que quiera. Cuanto peor se imagina, mejor. Estamos. La voz de Sean tembló. Su rostro pálido, agitado por el pecho. Parecía como si quisiera acusarme, después de todo. Aunque no fuéramos cercanos, seguíamos siendo compañeros de clase. Probablemente pensó que no debería haberme ido. Pero antes de que pudiera terminar, el chico que estaba apoyado contra mí, Elías, espetó con impaciencia. ¿Qué pasa con este acto de lástima? Todavía tienes tus brazos y piernas, ¿no? Deja de hacerte la víctima. Violeta, si no nos vamos ahora me voy a desmayar. TSK. Feroz, incluso medio herido. Elías seguía hablando con ese tono arrogante y confiado. Sean se quedó paralizado ante sus palabras. Le temblaron los labios y sus ojos se enrojecieron ligeramente al mirarme. Lo único que quería era escapar de aquel lío. Así que dije con calma, vámonos. Te llevaré al hospital. La frágil figura de Sean se balanceaba como si la más mínima brisa pudiera llevárselo. Y la forma en que miraba a Elías era tan fría que podía traspasar un hueso. Capítulo 10. Ese tipo te estaba mirando de una manera muy extraña, dijo Elías de repente después de que subimos al taxi. Será mejor que te mantengas alejado de él. Se reclinó perezosamente y agregó, a diferencia de mí, buen carácter. Familia feliz alma, pura sin motivos ocultos, sin trucos. Me giré para mirar su rostro atrevido y engreído y no pude evitar decir. Es cierto, por eso te metiste en una pelea y terminaste medio muerto. Elías inmediatamente se hinchó como un orgulloso pavo real, dándose una palmadita en el pecho. Disculpa, me enfrenté a todo un grupo yo solo. Están mucho peor que yo. Vale, esto es solo un poco desangrado, no es gran cosa. Así que solo estás un poco herida. Supongo que eso significa que no necesitamos ir al hospital. Parpadeó y apretó los labios. Entonces, de repente, se desplomó débilmente contra la ventana. No. Me estoy muriendo. Nivel bajo de azúcar.
Me desmayaré en cualquier momento. Mi silencio era ensordecedor. Pero aún así metí la mano en mi bolso y le di un chocolate. Se animó al instante y le dio un gran mordisco. Sus orejas se tornaron de un rojo intenso. Cuando salí del hospital más tarde, Elías me tiró de la manga con insistencia, negándose a dejarme ir sin darle mi información de contacto. Eres mi salvador. Déjame invitarte a cenar cuando salga. Estoy en 3er grado, mi nombre es Elías, no lo olvides. El próximo semestre me transferiré a tu clase. Por cierto, soy muy bueno en física y parpadeé, aturdido por un momento. Elias. Ese nombre. Recordé haberlo visto una vez. En mi vida anterior, en un artículo periodístico sobre la investigación de universos paralelos. Él fue el autor del artículo publicado. Sin embargo, apenas había aparecido en las noticias, eclipsado por los titulares sobre el suicidio de Sean. Internet se había vuelto loco. Incluso Margarita se vio involucrada. Al ver lo hermosa que era, empezaron a escribir historias de amor para ambos. Fantasías románticas sobre un amor trágico que trascendía la vida y la muerte. Llamaron a Sean un hombre de profunda devoción, diciendo que había demostrado su amor con la muerte misma. Y yo me convertí en la villana de su historia. La mujer tóxica que arruinó su romance perfecto. Intenté explicarlo una y otra vez. Pero nadie quería escucharlo. Estaba muerto y los muertos no pueden defender a los vivos. Así que los insultos se acumularon en mis mensajes privados, miles de ellos. Decían que había llevado a Sean al suicidio, que lo hice para heredar su empresa y su riqueza. Como si todos lo hubieran olvidado, su testamento no me dejó nada. Ni una sola palabra. Era un egoísta. Capítulo 11. Cuando llegué a la entrada del hospital, Elías me llamó de nuevo. Bayelit, apenas estás en tu 1er año de preparatoria. Todavía hay mucho tiempo, muchas oportunidades. Me di la vuelta. Arqueó una ceja. Una leve sonrisa tirando de sus labios. Así que vive esta vida como quieras. Me quedé paralizada, sin saber qué decir. Entonces sonrió, radiante y amplia. Y completamente desprevenido. Creo que puedes. Tuve que admitir que su sonrisa era contagiosa. Tenía una especie de calidez, genuinamente feroz y llena de luz. Tan diferente de Sean. Si Sean era alguien que vivía en las sombras, entonces Elías era el tipo de persona que era la luz del sol. Cuando volví a la sala, volví a ver a Sean. Ni siquiera sabía cuándo me había seguido hasta aquí. Su mirada era aguda y oscura, con algo cercano a la hostilidad, pero debajo había un frágil rastro de esperanza. Vine a devolver esto, dijo en voz baja. Extendió la mano. En su palma estaba mi broche de fresa. El mismo que yo había dejado caer, el que él había recogido y protegido con tanta fiereza. Ahora estaba roto. Irreparable. Igual que todo lo que había existido entre nosotros. Las puertas del hospital se abrieron y, cerrado por el paso de la gente, pero me quedé quieto. Desde ese momento en el callejón, cuando me dijo esas palabras, tuve una sospecha. Quizás. Sean también había renacido. No podía estar seguro, pero tenía curiosidad por saber por qué me miraba, con tanta turbulencia en sus ojos. Después de pensarlo, llegué a una conclusión. Sean estaba enfermo. Cualquiera que se enamorara de quien lo acosaba, eso era síndrome de Estocolmo. Y ahora él venía a por mí, eso era solo otra enfermedad. Tal vez algo así como la enfermedad de querer lo que no puede tener. Bajo su mirada expectante, no alcancé el clip. Simplemente le dije tranquilamente a Sean que solo somos compañeros de clase. Te estás pasando de la raya. Sus labios pálidos se congelaron y temblaron. Después de un largo momento, su voz salió ronca y temblorosa. ¿Lo estás? Tirando a la basura. Por un segundo recordé el pasado. Antes de que alguien reconociera su talento musical, yo ya había trabajado como tutor. Turnos de medio tiempo utilizando mis propios gastos de manutención para apoyar su sueño. Para ayudarlo a participar en competiciones. Y cuando fue aplastado por un fracaso tras otro. Cuando todos decían que nunca lo lograría el día que me vio haciendo la maleta. Se había derrumbado agarrándome la mano,
su voz temblorosa y áspera. Me estás dejando tan frágil, como si una palabra equivocada pudiera destrozarlo. Y lo había abrazado entonces, diciendo suavemente no, no me voy. Solo me voy a trabajar. Te mostraré la belleza del mundo. Te ayudaré a salir de la oscuridad y entrar en la luz. Pero esta vez, frente a los mismos ojos desesperados dije con calma, es solo una cosa rota. Si se pierde, se pierde. Sean se tambaleó como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido, como si le hubieran arrancado algo vital. Al pasar junto a él, añadí, deja de molestarme. Capítulo 12. Los días de estudio pasaron rápido, incluso mientras Elías seguía en el hospital. De alguna manera, tenía tiempo libre infinito para escribirme. Yo rara vez respondía, a menos que no pudiera evitarlo. Como hoy, me acababa de enviar un mensaje, mi pierna está curada. Gracias. Luego apareció una foto, una que mostraba claramente el contorno de sus abdominales. No pude resistir-me a responder. Tu pierna ya está curada. ¿Por qué me envías una foto de la parte superior del cuerpo? No respondió durante un rato. Luego envié. Oui. Foto equivocada. No puedo deshacer el envío. Mi error. Sí, claro. No me lo creí ni por un segundo. Últimamente Sean había estado muy reservado. Hacía tiempo que no se acercaba a mí. No tardé mucho en descubrir por qué. Después de volver a la escuela, denunciaron a Elías por pelea y agresión intencional. Ese día estaba en la oficina del profesor. Cuando escuché la conversación, Elías, al verme, negó inmediatamente la acusación. Yo no empecé. Fue en defensa propia. Yo también me lastimé. Pensé por un momento. Luego dio un paso adelante. Maestro, puedo confirmar que fui yo quien llevó a Elías al hospital ese día. El profesor lo retuvo para interrogarlo. Recogí mi tarea y salí de la oficina. Solo para encontrarme con Sean en la esquina. Lo ignoré. Pero me bloqueó el paso. Su tono era agudo y acusador. Es ese tipo de persona, un matón. ¿Sabe siquiera qué clase de reputación que tenía en la secundaria? ¿Por qué lo estás ayudando? ¿Qué tiene eso que ver contigo? Entonces recordé la mirada fría y celosa que Sean le había dado a Elías antes. Así que eras tú. ¿No es así? ¿Importa Sean? Dije con una risa amarga. Eres una persona retorcida y mezquina. Ni siquiera se enojó. Violeta. No vale la pena, dije con desprecio. No necesito que nadie me diga qué hacer. De vuelta en clase. Mi teléfono vibró. Elias, ¿me crees? Yo sí. Todo el asunto terminó con Elías leyendo una autocrítica en voz alta durante la ceremonia de izamiento de la bandera. Más tarde ese mismo día, volvió a escribirme. Menos mal que no recibí un castigo real. Eso habría sido un problema. Estaba confundido, así que le envié un signo de interrogación. Lo ignoró con una broma. Y no insistí más. Mientras tanto, Margarita seguía intimidando a Sean. Pero Sean nunca se defendió. Cada vez que me miraba con esos ojos lastimeros, como si esperara ver incluso el más leve atisbo de compasión. Pero fingí no darme cuenta. No lo podía entender. Sean también había renacido. Sabía que tenía talento. Podría haberlo usado para cambiar su destino. Pero en cambio no hizo nada. Como si intentara deliberadamente mostrarme lo lamentable que era. Esperando despertar de nuevo mis instintos protectores. Qué lástima para él. No me molesté en mirarlo. Capítulo 13 porque quería recorrer el camino que no había terminado en mi vida anterior. Me sumergí en el océano del conocimiento todos los días. Y Elías, con el pretexto de... me hacía preguntas sobre mis estudios y permanecía a mi alrededor constantemente, asegurándose de que no pudiera ignorar su presencia. El primer año de preparatoria pasó en un abrir y cerrar de ojos. Seguía siendo el número 1 de todo el grado. Dios sabe que si no hubiera reprobado el examen de ingreso a la universidad en mi vida pasada, tal vez ya estaría investigando. Entonces no habría perdido el tiempo pensando en estar con Sean o intentando ganar más dinero para estudiar informática.
Cuando nos dividimos en nuevas clases en el segundo año, apareció una cara familiar. Elias. En el momento en que se dio cuenta de que volveríamos a ser compañeros de escritorio, su sonrisa casi le partió la cara. Tan arrogante y despreocupado como siempre, dijo, sentado al lado del mejor estudiante, realmente soy algo. Ha. En el momento en que Sean, sentado al frente, escuchó eso, sus puños se apretaron aún más. Y pronto llegó aquella noche lluviosa que una vez mencionó, la noche en que dijo que le gustaba la silueta de Margarita. Para evitarlo, tomé otra ruta a casa a propósito. Pero aún así nos encontramos. Él no llevaba paraguas. La lluvia rugía con fuerza entre el cielo y la tierra y desde el otro lado de la calle. Nuestras miradas se cruzaron a lo lejos. Me giré de inmediato, dispuesto a cambiar de dirección. Pero él me llamó, Violeta. No me molesté en responder y aceleré mis pasos. Aún así, me alcanzó y me bloqueó el paso. La lluvia caía sin piedad. Su delgada camisa se pegaba húmeda y fría a su frágil cuerpo. El agua le corría por la cara sin parar, desdibujando incluso su expresión. Me quedé en silencio bajo mi paraguas, sin intención de compartir su refugio. En la calle abarrotada, sentía miradas extrañas de la gente que pasaba. Él las ignoró a todas. Solo me miraba en silencio. De repente recordé aquella vez que fui con él a un concurso de cantantes originales. Ese día, aunque ya había elegido su canción, cambió a otra justo antes de, subiendo al escenario, una canción que había escrito sobre el primer amor inocente. Incluso se saltó algunos compases al cantarla. Cuando terminó, se paró bajo los focos y dijo que la canción estaba dedicada a una chica del público. Pero lo había olvidado, había alguien más sentada entre la multitud. Había venido con una amiga, Margarita. ¿Cómo se atreve a regodearse en el calor deslumbrante de mi afecto, mientras me entrega todo su amor? Completamente y sin reservas a otra persona. ¿Por qué me estás evitando? Los labios de Sean temblaban. Su voz, tensa por la emoción reprimida, era tan suave que casi la ahoga la lluvia. ¿Prefieres ayudar a alguien más que siquiera mirarme? Dio un pequeño paso hacia adelante. Como si quisiera acercarse. Elías lo tiene todo. No necesita tu caridad. Caridad, así que a sus ojos mi ayuda no era más que lástima. De repente lo comprendí. A Sean nunca le caí bien. Creía que mis esfuerzos por salvar no eran más que una diversión ociosa. Lo miraba desde arriba y me compadecía de su desgracia. Que mi supuesta salvación y compasión eran actos de superioridad moralista. Creía que nunca seríamos iguales. Por eso se obsesionó con Margarita, una chica que jugaba con él por diversión y que nunca le tuvo lástima. Que lo menospreciaba por completo. Pero olvidó una cosa, por mi protección. Margarita nunca le había hecho daño antes. Ahora, sin embargo, lo había arrastrado al suelo, aplastando su orgullo bajo su talón. Solo entonces se dio cuenta de que Margarita no se parecía en nada al ángel que imaginaba. Y como elegí hacerme a un lado esta vez, él comenzó a verme como alguien como él, alguien de la misma oscuridad. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta, Sean no merecía que alguien lo sacara de las sombras. Lo que quería era a alguien tan roto como él. Alguien que pudiera acompañarlo en la oscuridad. Pero esa persona no era yo. Su cuerpo temblaba apenas estable. Su voz, débil y frágil, flotaba a través de la lluvia. ¿Por qué me odias tanto? Capítulo 14. Sean, lo corregí con calma. Déjame dejar una cosa clara. Nunca te odié. Simplemente dejé de reconocer tu existencia. Mi amor y odio hacia él se desvanecieron hace tiempo. Ahora ni siquiera sus palabras lograron conmoverme el corazón. Por un breve instante, un rayo de esperanza apareció en sus ojos. Pero lo aplasté yo mismo. Solo eras un transeúnte en mi vida, no merecías ninguna de mis emociones. Sean entró en pánico. Su expresión se desmoronó por completo. No se supone que sea así. Él buscó desesperadamente en mis ojos, tratando de encontrar algún rastro de amor que aún le quedara. Lamentablemente no había nada. Así que empezó a jugar la carta emocional. Estaba claro que me querías. Incluso dejaste la carrera que querías estudiar por mí. Eso fue porque algo salió mal. Me equivoqué durante el examen de admisión a la universidad.
Nunca terminé mi último ensayo y no entré a la universidad que quería. La vida simplemente dio otro giro y él formó parte de ese desvío. Ahora, ya no quería seguir fingiendo. Mirandolo figeamment, le dis-je lentement. Cuando me gustabas no era por nada. Nunca pensé que te estaba salvando. Mi amor en aquel entonces era apasionado e intrépido. Mi cariño por él era dolorosamente evidente. Sabía muy bien que estaba sediento de amor. Ahora parece. Estaba sediento de sentido común. Al oír la palabra amor de mis labios, el orgullo y el alivio brillaron en sus ojos. Lo sabía. Me amas. Lo dejé. Eso fue el pasado. Ahora no eres más que una extraña para mí. Se congeló, sus ojos enrojeciéndose lentamente. No hay nada entre Margarita y yo. Al recordar cómo guardaba obsesivamente innumerables fotos de ella, como si fuera un pervertido, sentí que mi irritación aumentaba. No hace falta que me lo digas. El rostro de Sean se ensombreció con una incredulidad que se filtró en su voz. Pero esta vez no pasó nada. No hice nada malo. ¿Por qué sigues así? Me Burrell. De hecho, tuvo el descaro de preguntarme por qué. Un novio de más de 10 años, sin importar lo que pasara. La excusa que tenía era que pensaba en otra mujer. Y yo, la verdadera novia, debería estar agradecida por eso. Al menos no hizo trampa físicamente. Cuando dejó que todo Internet se riera de mí, ¿alguna vez pensó en las consecuencias? Quizás mi expresión era demasiado fría porque Sean extendió su mano intentando agarrar la mía. Su voz temblaba de desesperación. No quise decir eso. En realidad no pasó nada. ¿Por qué no puedes mirarme solo una vez? Di un paso atrás evitando su toque. Porque Sean, no te lo mereces. Su mano se congeló en el aire. Entonces, de repente, soltó una risa hueca. ¿Es por Elías que lo salvaste? Entonces lo destruiré. Estaba realmente loco. Debbie Haberlo Sabato. La última vez, yo era la medicina que mantenía sus emociones estables. Esta vez, sin esa medicina, su enfermedad solo había empeorado. Lo detuve en seco. Sean, antes del examen de inglés, la botella de agua que me regalaste. ¿Le pusiste algo? ¿No lo hiciste? Capítulo 15. La lluvia ya había parado. Me lo había preguntado antes. Mis calificaciones siempre eran estables. Y nunca comí nada inusual. Entonces, ¿por qué de repente tuve dolor de estómago? Calambres justo antes del examen final. El dolor era tan agudo que me obligó a abandonar mi ensayo de inglés. Y por eso perdí la oportunidad de entrar a la universidad de mis sueños. Pero después de lo que acaba de decir Sean, me di cuenta de que tal vez no había sido un accidente. Su rostro palideció. Poco a poco fui asimilando mis palabras. Por fin habló con una voz tan débil que casi resultaba lastimosa. Solo, quería que te quedaras conmigo. Di un paso adelante y le di una bofetada con todas mis fuerzas. Iris despreciable. No eres más que una rata escondida en la cuneta. No dijo nada durante un buen rato. Entonces su figura desapareció lentamente entre la cortina de lluvia que se desvanecía. Extendí la mano para tocarme la cara, fría. Humido. Era la primera vez que lloraba en tanto tiempo. Pero no por Sean. Lloré por mí misma. Por el amor que le había dado a la persona equivocada. Entonces aparecieron unas zapatillas ante mí. Miré hacia arriba. Elías estaba allí de pie, con un pañuelo en la mano, bajo la tenue luz de la calle. Su rostro estaba un poco borroso. Le quité el pañuelo. Todavía sostenía un paraguas sobre mi cabeza, aunque la lluvia había parado hacía tiempo. Violet, ¿sabes por qué me encanta la física? No esperó mi respuesta. Porque tiene la magia de viajar a través del tiempo y el espacio. ¿Has oído hablar alguna vez del entrelazamiento cuántico? Sonrió levemente. El entrelazamiento cuántico no está limitado por el tiempo ni la distancia. Dos partículas que no tienen ninguna relación entre sí pueden entrelazarse, es decir, conectarse a cualquier distancia. Mi quid paralizado. En mi vida anterior, leí una vez una investigación sobre universos paralelos. Al final de ese documento había una dirección de correo electrónico que invitaba a cualquier persona interesada a comunicarse.
Cuando no pude dormir por todo el dolor que Sean me causó, envié un correo electrónico a esa dirección. Y pronto recibí una respuesta. Todavía recordaba el mensaje: señorita Violeta, ¿te gustaría probar el experimento? Ese mismo correo me trajo aquí. ¿Podría ser? Elías fue quien lo envió. Lo miré de cerca. Me extendió la mano. No te preocupes por el motivo de tu llegada. Lo que importa es qué es lo que realmente deseas en el vasto multiverso. Entre innumerables mundos paralelos siempre hay una versión de ti, que encuentra la felicidad para toda la vida. De repente, sentí como si algo dentro de mí se hubiera abierto, como si se levantara un velo. Extendí la mano. Vassalant. Me agarró la mano y me levantó. Violeta, dijo en voz baja, con una sonrisa que parecía el amanecer tras una lluvia interminable, sigue adelante. Vuela sin miedo. Capítulo 16. Después de esa noche lluviosa, Sean se enfermó y dejó de venir a la escuela. Mientras tanto, las palabras de Elías de esa noche seguían resonando en mi mente. Empecé a leer todos los artículos que pudo encontrar información sobre universos paralelos. Pero ninguno de ellos fue probado jamás, solo teorías y conjeturas. Entonces, un día, mientras estaba en la biblioteca pidiendo prestados libros, noté algo extraño. Breve historia del tiempo de Stephen Hawking tenía un historial de préstamos. Y según la marca de tiempo, lo había tomado prestado hacía poco. Pero era la primera vez que lo tocaba. Entonces vi otro nombre escrito debajo del mío, Elías. En ese instante, un pensamiento audaz y aterradoramente claro se formó en mi cabeza. Me quedé allí un largo rato, aturdido antes de deslizar silenciosamente el libro de vuelta al estante. Entonces hice lo que siempre había hecho. Listo, me sumergí de nuevo en mis estudios. Pero lo que más me sorprendió fue que Margarita parecía haber cambiado por completo. Incluso reunió a toda la clase para visitar a Sean y pasó su tiempo cuidándolo en el hospital. A veces, cuando estaba agotada por la tarea, la oía murmurar suavemente para sí misma: «No mueras. Te lo compensaré». Perdoname. Palabras como esas. No sabía qué había pasado entre ellos, pero tal vez fue lo mejor, ¿no? El sueño de Sean de su vida pasada por fin se hacía realidad. La diosa que siempre había adorado estaba ahora a su alcance. Cuando regresó, dejó de buscarme. Seguía siendo el mismo, silencioso, solitario, casi invisible en clase. Pero al comienzo del último año, se difundió una noticia impactante. Al parecer, durante el verano, Sean se había unido a una banda de cantantes. Competencia, y de repente se hizo famoso. Las canciones que lo habían hecho popular en su vida anterior lo liberaron antes. De la noche a la mañana se convirtió en una celebridad escolar. En una entrevista dijo: «Quiero estar en el punto más alto, al lado de él, persona que amo, para proteger su sueño». Y Margarita se acercaba cada vez más a él, saltándose las clases para ir a sus espectáculos. Incluso programas de televisión. Aparecían cada vez menos en la escuela, pero eso no impidió que la gente de romantizar su historia. Todos decían que eran la pareja perfecta, el chico talentoso y la chica guapa. Compañeros de escritorio destinados por el destino. No me importaba escuchar. A veces recibía mensajes de números desconocidos. Unas cuantas letras dispersas o frases a medio terminar. Las borré todas. Todavía había inquietud. Parecía como si Sean se estuviera preparando para algo grande, algo peligroso. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que era, Margarita vino a buscarme. Capítulo 17. La última vez ofendí a Margarita al ayudar a Sean. Ella se burló y me provocó en secreto. Pero como tenía buenas notas, una familia decente y carácter, al final lo dejó. Esta vez, sin embargo, no le había dicho ni una sola palabra. Así que no pude entenderlo. ¿Por qué me buscaba ahora? Así que, Sean, todavía no puedo olvidarte. Me miró con una sonrisa burlona. ¿Pero qué importa? Estabas a su lado, seguro, pero cuando murió, la única persona en la que pensaba era en mí. Confirm a do. Ella también recordaba su vida anterior. Pensando que no entendería su significado oculto,
se volvió aún más atrevida y levantó la mano. Estás listo para abofetearme. Pero te sugiero que abandones tus delirios. Mi estatus ahora está fuera de tu alcance. La agarré de la muñeca y la tiré a un lado con fuerza. Ella gritó de dolor y maldijo a Bayelit. No creas que no te haré pagar. Créelo o no, puedo hacer que alguien te mate. Yo era más alto que ella, así que simplemente miré hacia abajo y dije fríamente, deja de provocarme. Para. Intentó abalanzarse sobre mí, pero alguien se interpuso entre nosotros. Era Sean, el que no había aparecido en mucho tiempo. El semblante de Margarita cambió al instante. Se aferró a su brazo. Toda suave y lastimosa. Viniste por mí. No confiaste en que yo la manejaría sola. Sean la miró, pero no dijo nada. No me interesaba ver su pequeña actuación. Preparé mi mochila. Lista para irme. Pero Margarita me cerró el paso otra vez. Solo eres una nerd. No me digas que de verdad. Creo que esta vez aprobarás los exámenes. Me quedé paralizado un segundo. Continuó con su voz desbordante de desprecio. Deja de actuar como una santa bondadosa. Es repugnante. ¿Qué le pasaba? Estaba a punto de responder cuando escuché una voz clara y aguda desde cerca. Algunas personas ni siquiera pueden ingresar a una escuela secundaria. Y tienen el descaro de ladrarle al mejor estudiante. Si tu casa no tiene espejo, intenta mirarte en un charco. Era Elías. Capítulo 18 se acercó y se paró a mi lado. Mirando a las dos personas frente a nosotros, chasqueó la lengua 2 veces. Así que son los últimos de nuestra clase. Eso lo explica, simplemente no estamos al mismo nivel intelectual. Margarita levantó la mano. Listo para abofetear a Elías. Normalmente, Elías tenía esa actitud despreocupada y traviesa. Pero en ese momento toda su presencia irradiaba peligro, el tipo de aura que advertía a la gente que no se metiera con él. Sus ojos estaban completamente inexpresivos mientras la miraba. Perdit. ¿De verdad crees que alguien como yo? El joven amo de la familia Elías es alguien a quien puedes ofender. Luego dio un paso adelante y me ayudó a guardar mis libros en la mochila. Sean permaneció en silencio a un lado. Aunque su rostro parecía tranquilo, pude ver claramente las venas abultándose en sus puños apretados. Sin embargo, como siempre, no dijo nada. Cuando apartó a Margarita, me miró. Sus labios se movieron, articulando algo en silencio. Pero no me importó en absoluto. De camino a casa, Elías dijo, déjame este asunto a mí. No dejes que afecte tu proyección política. Asentí y luego pregunté, ¿y por qué te importa mi proyección política? Un leve rubor le subió por las mejillas. Solo te recuerdo que no hagas nada precipitado. Pero entonces... ¿Cómo supo que estaba planeando solicitar el capítulo 19 de la universidad en los últimos meses? Antes de los exámenes de ingreso a la universidad, Sean y Margarita volvieron a la escuela para estudiar. Elías. Sin embargo, lo trataban cada día como si fuera un campo de batalla y se pegaban a mí como un guardaespaldas de guardia. Tenía miedo de que volviera a ocurrir algo inesperado. Pero, sorprendentemente, Margarita no intentó molestarme esta vez. Especialmente durante los 2 últimos días antes del examen, Elías prácticamente no se separó de mi lado, comiendo, estudiando e incluso durmiendo la siesta cerca como si estuviera decidido a protegerme las 24 horas del día. Incluso contrató a los guardias de seguridad de su familia para que me vigilaran. Y se mantuvo firme en que no debía comer. Cualquier cosa que me dieran, solo comida que yo mismo traía. Bajo sus capas de protección. Esos días tensos pasaron rápido. Cuando finalmente terminaron, supe que por fin podría, para recorrer el camino que me había perdido antes. Esa noche tuvimos una pequeña reunión de clase. Elías me llevó aparte en silencio y me confesó. Mis antecedentes familiares están limpios. No hay peleas, ni antecedentes, ni manchas durante 3 generaciones. Estudio física, así que incluso puedo ayudarte. ¿Me considerarías? Fue entonces cuando finalmente entendí lo que había querido decir con el texto que había enviado después de que Sean lo denunciara la primera vez. Aún así, ¿era así como él pensaba que debía ser una confesión?
al verme perdido en mis pensamientos. Elías continuó: está bien si no me eliges. Sé que tu corazón está puesto en la investigación. No te preocupes, no te detendré. Aunque te arrepientas después, seguiré creando más oportunidades para ti. Lo miré con seriedad. Elías, ¿eres tú el de la otra línea temporal? Se quedó paralizado. Vi una breve historia del tiempo, dije en voz baja. Creo que debe haber algún tipo de cruce entre nuestros dos mundos. Por eso el libro que tomé prestado en una línea temporal apareció aquí. Porque el espacio-tiempo no es estable. Ambos llevamos recuerdos de otro universo. Dijiste antes que la energía cuántica. El entrelazamiento conecta a las personas a través del tiempo y la distancia. Quizás en términos místicos. Eso es karma, causa y efecto que se repiten sin fin. Por eso los cuatro, tú y yo, Sean y Margarita lo recuerdan todo. Así que cuéntenmelo en esa otra línea temporal. ¿Fue solo ese libro el que unió nuestros destinos? De su tranquila confesión me enteré de un amor que siempre había estado oculto. Se fijó en mí por primera vez cuando di el discurso como el mejor estudiante de la escuela en nuestro primer año. Desde entonces, había empezado a observarme, recorriendo las mismas rutas y aprendiendo mis hábitos. Cuando me uní a la física, competencia en el segundo año, él siguió mi ejemplo y tomó prestados los mismos libros que yo leía en la biblioteca. Fue entonces cuando también se enamoró de la física. Porque para él, la mecánica cuántica realmente podría conectar mundos más allá del tiempo. Creía firmemente que los universos paralelos podían intersecarse. Pero en ese entonces yo ya estaba con Sean, así que él enterró sus sentimientos profundamente en su interior y se concentró en su investigación. Años más tarde, durante su doctorado, descubrió una forma de cruzar entre mundos. Y entonces, recibió mi correo electrónico. Ese correo que le había enviado buscando respuestas. Él me respondió. Fue él quien me trajo aquí. Pero como era un experimento, había riesgos. Como ahora, podríamos quedarnos aquí para siempre con ambos conjuntos de recuerdos entrelazados. Así que ese día cuando te lastimaron y te salvé, ¿fue intencional? Elías inmediatamente negó con la cabeza. No, esa parte fue real. Fui imprudente en la secundaria, pero cambié. Me esforcé mucho para entrar en tu clase. Porque cada evento conlleva innumerables opciones, y cada opción lleva a un final diferente. Esta vez mi final fue conocer a Elías. Por supuesto que dijo. Sonriendo levemente, mi investigación sobre universos paralelos no fue completamente desinteresada. En el fondo solo esperaba que, en una de tus tantas elecciones me tocara aparecer. Capítulo 20. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. Entonces finalmente dije. Suavemente, Elías. Nos conocemos desde hace 3 años, pero no estoy seguro si todavía tengo la capacidad de amar a alguien. Me temo que decirte que sí podría ser irresponsable. El rostro de Elías palideció al instante. Entiendo, no te obligo, murmuró forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Que te guste a alguien, nunca es algo que puedas exigir. Intentaba parecer tranquilo, para darnos a ambos una salida. Pero sonreí, di un paso adelante y lo abracé fuerte. Aún así quiero intentarlo. Así que, novio, ¿te gustaría explorar otra posibilidad conmigo? Por un instante, todo su cuerpo se quedó rígido. Luego, soltó un grito de alegría, casi sollozando. Lo haré. Me hizo girar varias veces riéndose sin control. Alguien cerca llamó a Elías para que viniera a beber. Elias sonrió. ¿Cómo supiste que Bailey te había dicho que sí a mi confesión? Su compañero parpadeó. Entonces otro le preguntó a Elías. ¿A qué universidad estás postulando? Elías sonrió aún más. Igual que la de Bailey, es mi novia. Lo que pronto supo toda la clase fue que Elías, el dramático y ruidoso, estaba radiante de felicidad, sonriendo tan fuerte que sus ojos casi desaparecieron. El aula bullía de risas y bromas. Solo una persona permaneció en silencio. Sean, la nueva celebridad, no dijo nada en medio de la ovación. Mientras la risa resonaba a su alrededor, su espalda se inclinó ligeramente hacia abajo, como si el peso de
Algo invisible lo presionó. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Tu sueño, esta vez también lo protegeré para ti. Capítulo 21. No respondí. Pero pronto comprendí exactamente lo que quería decir. Una semana después, durante una transmisión en vivo de un encuentro con fans para el último concierto de Sean, él personalmente arrastró a Margarita del cielo directamente al infierno. En ese momento Margarita pensó que se convirtió en la novia no oficial de Sean. Después de todo, ella aparecía en todos sus eventos, de pie orgullosamente a su lado, y nunca lo había negado. Pero cuando el anfitrión le preguntó si tenía algo decir después de terminar el examen de ingreso a la universidad, detrás de él, en la pantalla gigante, comenzaron a reproducirse videos. Pruebas de que Margarita lo acosaba. La grabación era borrosa, claramente grabada a escondidas. Pero desde esos ángulos se podía ver todo, el rostro pálido y frágil de Sean después de cada humillación. Acurrucado, temblando, tan lastimero que se rompería con un solo toque. Todo el lugar estalló en caos. Margarita gritó corriendo hacia el escenario rogándoles que detuvieran el video. Nadie escuchó. Todas las miradas se volvieron hacia Sean, pero no con ira. Con lástima. No entendían lo que hacía. Para un ídolo en ascenso, revelar algo así era un suicidio profesional. Incluso siendo la víctima, probablemente destruiría su futuro. Pero el video seguía reproduciéndose. Al final apareció una breve conversación, aparentemente grabada cuando Margarita estaba borracha. Mientras Sean le sacaba la verdad. ¿Le cambiaste el agua antes del examen? Por supuesto. No podía soportar lo arrogante que se comportaba. Intentando salvar a todos, ya. ¿No sería divertido verla caer en el barro? La reunión de fans se convirtió en un caos. Solo Sean mantuvo la calma, mirando directamente a la cámara. Fue como si me hablara directamente a mí. Mira, nunca podría amar a alguien que una vez me atormentó. O talvez. Alguien que destruye el sueño de otra persona no merece estar a mi lado. Por fin entendí lo que quiso decir ese día, te vengaré. Y comprendí por qué se había apresurado. Por encima del camino de su vida anterior, por qué se había vuelto famoso tan pronto. Se había estado preparando para esto desde el principio. Un gran acto deliberado de venganza. Quería estar a mi lado en la luz. Con orgullo y abiertamente, y ámame con un corazón finalmente limpio. Capítulo 22. Margarita terminó en prisión. Fui a verla. Cuando vio que era yo, forzó una sonrisa pálida. ¿Estás orgullosa? La última vez que te abandonó por mí, esta vez. Ganaste. Negué con la cabeza. En el amor, quien se lo toma en serio primero pierde. Ninguno de nosotros es ganador. Ella se quedó mirando y luego preguntó desconcertada. ¿Dónde salió todo mal? No, ¿casi se suicidó por mí? ¿Por qué me haría esto? Esa fue una pregunta difícil de responder. Ella rió con amargura. Así que todas las formas en que me acerqué a... Él solo quería ayudarte a vengarte. Pero esa botella de agua, te la dio él mismo. Tenía sus propias razones egoístas. También. Quería a alguien con él en el infierno. ¿Cómo puedes culparme de todo? Nunca me amó. Él solo pensaba que éramos el mismo tipo de personas rotas, así que hizo creer a los demás que me amaba. Porque tenía demasiado miedo de dejarte ver su lado oscuro. Al final, yo era el gran tonto, el que había sido agraviado. Cuando llegué por primera vez me sentí